Ante los últimos casos de derrumbes en algunas instituciones educativas del país, nos hicimos la pregunta de cuál es el riesgo potencial que corren los niños que van a instituciones educativas que poseen una infraestructura precaria. Partimos de la base del menor riesgo que puede plantearse. Por ejemplo, que caiga una teja o un ladrillo y golpee el cráneo de un niño. ¿Qué puede suceder? Fíjense. La caída de techos en instituciones educativas se ha vuelto un problema constante en todo el país. Vigas, ladrillos y tejas podrían caer en cualquier momento sobre la cabeza de sus hijos y generar, en el menor de los casos, una contusión. Por ejemplo, si impacta la superficie lisa, se configura dentro de un traumatismo por elementos, produce una herida de tipo contusa. Pero si cae por uno de los ángulos, esto es como un cuchillo, ¿verdad? Con esa velocidad. Entonces produce una herida que se denomina contuso cortante. Produce lesiones de mayor profundidad. Esto sin duda alguna no solamente va a producir una herida de tipo contuso cortante, sino que le imprime también una velocidad al cráneo con el cual impacta, ¿verdad? Considerando la relativa debilidad de la columna cervical, sobre todo de los niños pequeños, puede producir daños en la columna, además de producir una muerte, un daño cerebral importante, ¿verdad? Todo objeto que impacta sobre el cráneo tiene la potencialidad de ser fatal, por lo que nosotros llamamos conmoción cerebral. Después de un golpe grande, generalmente el cerebro se edematiza, se inflama, se llama edema cerebral y puede sobrevenir la muerte, sí, sin duda. Lo importante en estos casos es saber qué hacer si es que se da una emergencia de este tipo. Lo primero que debe asegurarse es la vía aérea. La vía aérea tiene que estar despejada de secreciones, la lengua no tiene que trabar, no tiene que obstruir la respiración, proceso ventilatorio. Si hay paro cardíaco, que eso se puede detectar tocando el pulso carotídeo o escuchando directamente en el pecho, y hay que comenzar las maniobras de reanimación, el masaje cardíaco, ¿verdad? Y la respiración boca a boca hasta que recupera el ritmo respiratorio del paciente o esperan que llegue el servicio de ambulancia, el servicio de emergencias. El último caso registrado es el de la pared de un baño en la escuela José Dolores González de San Lorenzo, donde afortunadamente no se registraron heridos de gravedad.